Lo desconoce. Poder, O sea, representar la señal en diferentes componentes de frecuencia, tengo entendido. Bien. Y para eso, ¿qué nos propone Fourier? ¿Qué nos dice Fourier? Después vemos cómo... toda, que, que toda señal se puede descomponer en una suma que puede ser infinita de senos, de onda sinusoidales, digamos, seno, coseno. Una Claro serie que, que a mayor infinita. suma de frecuencias se va aproximando a la señal original, digamos. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de partida de Fourier? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué condición tiene que tener esa señal? Señales Tiene que ser periódicas. Tiene que ser periódica. periódica. Que sea una señal periódica. Bien, entonces, lo que nos va planteando Fourier es que la condición de partida es que estemos en presencia de una señal periódica, o sea, que esta f de t sea una señal periódica. Entonces, su planteo es que puede ser expresado como una serie infinita, en este caso, la serie trigonométrica de Fourier, una serie infinita de términos cosenoidales y sinusoidales y un término independiente. Hasta ahí vamos bien. Ahora, esto a nosotros en el manejo de señales físicas, porque acuérdense que cuando hablamos de ceros y unos, digamos, estos son unos símbolos que ya van a ver con el ingeniero Clark, que cada uno de estos símbolos va a transportar un bit de información, ya que en la teoría de la información vamos a ver que la cantidad de símbolos del cual dispone ese alfabeto son 2, 0 y 1, y como son equiprobables, la cantidad de información que transporta cada uno es de un bit. Esto lo van a ver en teoría de la información con el ingeniero Clark. Ahora, a partir de allí es donde nosotros tenemos que convertir a esos símbolos pertenecientes a ese alfabeto en señales eléctricas. Y eso significa tener que variar alguna de las propiedades físicas. Puede ser la tensión en función del tiempo, la corriente en función del tiempo, y eso inyectarlo en la línea de transmisión que ya habíamos analizado con anterioridad. Ahora, nosotros nos hemos manejado hasta ahora en el dominio del tiempo, ¿sí? Y lo que nos va a proponer Fourier a partir de este análisis es poder entender cómo se distribuye la energía de esa señal que nosotros pretendemos inyectar en el medio conductor en función de la frecuencia, ¿sí? Acá, si tienen alguna pregunta, por favor, se las voy a pedir que lo hagan a través del micrófono, porque me es difícil estar atendiendo el chat y contestar las dudas en forma simultánea, ¿sí? Entonces, Se cualquier están cosa... poniendo presente, profe. No están Sí, sí, preguntando. perfecto. Pero aparte de eso, si alguno quiere hacer una pregunta, a través del chat, hágalo a través del micrófono, ¿eh? Y acuérdense que tienen que solucionar el problema del micrófono y la cámara, porque esto es condición indispensable para poder rendir el parcial, ¿sí? Profe, Sí. estas PPT ya las subió porque no las encontré. No, 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 todavía no lo subí. Para eso disponen del video. Entonces, en el video están cada una de estas filminas o diapositivas. Entonces, ustedes pueden ir extrayendo esas diapositivas y armar su propio PDF, si es que es necesario, digamos. Perfecto, gracias. Lo que empieza a ocurrir es que yo les subo, porque en el anterior encuentro yo les subí los PDF de los PowerPoint. Entonces van directamente al PDF. Entonces hacen el camino inverso y se pierden, digamos, la posibilidad de entender a partir de la explicación teórica expuesta en la clase. De esta manera lo que pueden hacer ustedes con cualquier aplicación, puede ser el Paint, pueden ir capturando cada una de las pantallas donde tienen la diapositiva e ir armando su propio resumen. Esta, digamos, es una estrategia como para que ustedes
vean las clases estas. Bien, entonces, decimos, bueno, por primera vez aparece el componente de frecuencia, o el dominio de la frecuencia en el análisis que ustedes están acostumbrados a hacer. Entonces, Fourier lo que nos va a permitir como herramienta es poder ver cada uno de estos términos que corresponde a una armónica, cuánta energía transporta de esta señal periódica que está representada a través de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, bueno, hasta ahí la respuesta, digamos. Es decir, bueno, entonces tenemos una señal periódica en el dominio del tiempo y la serie de Fourier nos permite conocer los componentes de frecuencia, cuánta energía transporta cada una de ellas, de esta señal original. ¿Qué otra duda hay al respecto? Profe, los conceptos creo que están en la diapositiva 21. ¿Los podría repasar de vuelta? No los terminé de cerrar de cada uno, la diferencia entre cada uno. Bueno, ¿qué es lo que acá no pudiste? ¿Dónde te perdés? O sea, la definición, estas definiciones, no terminé de entender cada una cuáles serían. Por ejemplo, lo de componente fundamental, análisis armónica, no terminé de entender bien qué serían, digamos. Bueno, perfecto. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Pudiste o pudieron entender esta formulación, digamos, más acotada de la serie trigonométrica de Fourier? Es decir, ¿cómo hallamos cada uno de los términos? Porque dijimos, la serie de Fourier lo que hace es expresar cualquier señal periódica, donde está la formulación base, cualquier señal periódica f de t en términos de una serie trigonométrica. Una forma más abreviada de explicitar esto es a través de esta suma. Es decir, acá hay un término independiente que corresponde, ya vamos a ver, al componente continuo, y luego tenemos estos coeficientes, a sub n y b sub n. Entonces tenemos tres coeficientes, a sub 0, los a sub n y los b sub n. Entonces, hay una manera de calcular estos coeficientes. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo una señal periódica, una señal cuadrada, y vamos a calcular los coeficientes. Porque justamente cada uno de estos coeficientes de la serie van a conformarse en las que vamos a denominar armónicas. Vamos a tener una fundamental que es coincidente con la frecuencia de la señal f de t, de la señal periódica. Pero luego vamos a tener las armónicas, es decir, cada uno de estos coeficientes, a medida que el valor n vaya cambiando, n, acuérdense, pertenece a los enteros, entonces es 0, 1, 2, 3. Entonces, lo que nosotros vamos a ir hallando son los distintos coeficientes. Entonces, vamos a ver que cada uno de esos coeficientes va a corresponder a una armónica. Entonces, tomemos el ejemplo de la señal cuadrada. Esta señal cuadrada es periódica. Su periodo es este periodo t que tenemos acá. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de Fourier para obtener todos los términos de Fourier. Lo primero que hacemos es tomar los límites, definir esta función, y fíjense que esta función varía entre dos valores discretos. En este caso, como hemos graficado acá, el valor es o menos 1 o 1. Estamos tratando de hallar la f de t de esta gráfica, que es una señal periódica. Entonces decimos que f de t vale menos 1, y acá, para un valor de t, esto en el dominio del tiempo, que va entre este punto y este punto, por eso es entre menos t sobre 2 y 0.
tomando en cuenta que el periodo completo va desde este punto a este punto. Y fíjense que va a valer 1 entre 0 y t sobre 2. Esta es la forma de definir a una función periódica de estas características. O sea, acabamos de obtener la f de t. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, nos tenemos que fijar en el periodo y profe. cómo va a estar compuesta la señal, digamos. Y ahí lo podemos ir armando al FT. Claro, esta es una función, digamos, esto es análisis matemático puro. Acá no estamos hablando todavía de comunicaciones, nada por el estilo. Estamos viendo cómo una señal que es discreta se la puede definir por tramos. Son funciones definidas por tramos, ¿verdad? Entonces decimos, en este intervalo, su amplitud es igual a -1, y en este intervalo del dominio, su amplitud es igual a 1. Pero eso después se sigue repitiendo, o sea que por eso es que terminamos definiendo esta señal, porque es periódica. Porque tiene esos dos únicos valores. Hasta ahí esto es una función del análisis matemático. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos, bueno, según Fourier, teníamos que encontrar todos esos coeficientes, ¿se acuerdan? El independiente corresponde a una señal que no tiene influencia de la frecuencia, lo cual implica que si hay alguna componente de frecuencia cero, va a estar determinada por este coeficiente. Entonces, cuando introducimos la función f de t en esta integral y la resolvemos, vemos que su valor es 0. Quiere decir que ustedes tengan a mano esta diapositiva o esta formulación, porque acabamos de calcular este término. Ustedes tengan a mano esta formulación para que puedan seguirme más fácilmente. Entonces, hemos calculado el A sub 0. El A sub 0 para esta función f de t, que lo interesante, por eso es que cuando hablamos de Fourier, en comunicaciones vamos a utilizar solamente este tipo de señales. O sea que este cálculo lo vamos a hacer una sola vez. Y está resuelto. Porque ustedes en matemática superior, que creo que es coincidente con comunicaciones, también van a estudiar serie de Fourier, transformada de Fourier, pero lo van a hacer para cualquier tipo de señal, con cualquier forma que sea periódica. Puede ser la diente de sierra, creo que acá yo les puse, hay distintas señales que son periódicas, y se puede calcular la serie de Fourier para cualquiera de estas señales. Nosotros vamos a trabajar con tomar como base esta señal, y es la que estamos resolviendo, porque es la que se parece mucho a la que vamos a utilizar para transmitir datos. Pero inicialmente sabemos que una señal periódica no puede transmitir datos, ¿verdad? No puede transmitir información, porque es totalmente predecible los símbolos que van ocurriendo, digamos. Entonces, hicimos el cálculo del coeficiente A sub 0. Ahora vamos a hacer el cálculo de los coeficientes A sub n, que son los que corresponden a las funciones cosenoidales. Entonces, nuevamente, introducimos la función f de t dentro de esta integral. Cuando resolvemos la integral, por Barrow, fíjense que acá tenemos entre menos t sobre 2 y t sobre 2, y por Barrow podemos convertir en una suma de dos integrales, dividiendo los límites de integración entre menos t sobre 2 y 0, y entre 0 y t sobre 2. Esta es una estrategia que se aplica mucho para resolver integrales. Acuérdense que ustedes, para resolver integrales, no lo pueden hacer en forma directa, a no ser que sea muy sencilla la integral, y que por tablas ustedes pueden encontrar las soluciones. De lo contrario, van a tener que aplicar una serie de métodos, que puede ser por sustitución, por parte, igualdades trigonométricas, etcétera, para poder ir resolviendo esa integral, una integral compleja, dividirla en integrales más sencillas de resolver. Y lo importante es saber que a veces pueden no llegar
a resolverse una integral. En cambio, si ustedes tienen que derivar una función, aplican los métodos de derivación y siempre van a poder derivar. En cambio, en una integral tienen estrategias para resolver las integrales. Entonces acá las estrategias están planteadas y resueltas. Entonces cuando reemplazamos los límites de integración, vemos que para todos los casos a sub n es igual a 0. Para el caso de esta función cuadrada, periódica. Si vemos acá, seguimos los pasos de integración, llegamos a la conclusión de que es igual a 0. Entonces, a sub n es igual a 0, a sub 0 es igual a 0, y veamos qué ocurre con los términos b sub n, con estos coeficientes. ¿Aquí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que ahora vamos a resolver los b sub n. Cuando integramos nuevamente, tomando f de t, la introducimos dentro de la integral, aplicamos barro, porque fíjense que decimos que vale menos, acá se hace sencillo, en todos los casos es sencillo porque vale menos 1 en estos límites de integración, que son estos que estamos acá, o sea que es una constante. Entonces, yo lo que voy a ir resolviendo es esta integral hasta llegar a su resultado final, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que el coeficiente b sub n depende únicamente de la relación entre 2 y pi y del valor de n. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando n, porque yo ahora tengo que obtener el primer, el segundo, el tercero, haciendo variar el valor de n. Estamos de acuerdo, ¿no? De esa serie infinita de Fourier que solamente sobreviven por la forma de la función los términos sinusoidales. Entonces vamos a tener que ahora obtener para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 y así hasta infinito. Vamos acá a la serie Fourier. Estamos viendo todo este desarrollo. Quiere decir que todo esto es igual a 0. Entonces quedan solamente estos términos. Ya hemos encontrado la solución de la integral y entonces tenemos que hacer b n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, así hasta infinito. ¿Vamos bien? Sí. Entonces tenemos acá la solución. Ahora, fíjense qué va a ocurrir acá con los términos pares de n, los valores pares de n. Se anulan. Queda anulado, queda 0 la función. Claro, porque si esto es un número par, menos 1 a un número elevado a un número par, ¿a qué es igual? Ah, uno positivo, profe. Perfecto, entonces 1 menos 1 positivo es 0. Por eso es que cualquiera sea el número par, siempre va a ser igual a 0. En cambio, si el número es impar, allí empezamos a encontrar las distintas términos de la serie de Fourier. O sea que van a sobrevivir solamente los impares. Entonces, fíjense que ahora, cuando resolvemos, vemos que este término es igual a 0, todos los cosenoidales son igual a 0 y solamente sobreviven los sinusoidales. Y de los sinusoidales solamente sobreviven los términos impares. Entonces, fíjense que lo que yo voy a tener es 2pi y voy a ir alternando el valor de n, que va a ser 1, 3, 5, 7, y que esto va a quedar expresado por 4 sobre pi. El primero es para n igual a 1, que corresponde a la frecuencia de omega 0, 2pi, por la frecuencia de la fundamental. Entonces, a esto se lo llama fundamental. Este va a ser el primer armónico, solo que es, fíjense, porque n era igual a 3, va a ser igual a 3 veces omega 0.
Fíjense que acá yo lo único que tengo que poner es el valor de n para obtener la frecuencia. Y esto era 1/3 el valor que yo obtengo. Entonces, tengo el primer armónico, el segundo armónico, como dijimos que son los impares, es 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así, hasta infinito. Entonces, allí es donde aparece este concepto de fundamental, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. Va a depender para cada forma de onda cuáles van a ser los valores de esos armónicos, porque depende de la resolución de la integral. Entonces, nosotros vemos que para una onda cuadrada, que era la que teníamos acá en línea punteada, ¿la vemos? Si nosotros cumplimos con lo que dice Fourier, tendríamos infinitas componentes. La fundamental, que acá está marcada como F, y las armónicas. Por eso acá está 3F, 5F, 7F, 9F y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que nuestro espectro de frecuencia va a ser infinito, pero va a ser discreto. Y cada componente de frecuencia aporta cada vez menos energía a la hora de transportar la señal. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a introducir el concepto de ancho de banda absoluto y ancho de banda relativo. Pero nos detengamos allí. Fíjense que en esta animación acá me fui. Vamos a volver a la animación. Fíjense que acá yo tengo en rojo la señal en el dominio del tiempo y según Fourier yo podía representar a la misma función, esta señal cuadrada periódica, a través de una serie infinita trigonométrica. Entonces vimos que solamente sobreviven los términos impares de los coeficientes sinusoidales. Entonces vemos que para que sea exactamente igual la función a esa serie, tenemos que tomar las infinitas componentes, los infinitos términos. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo a medida que vamos aumentando armónicos, la señal que obtenemos se va pareciendo a la señal original. Entonces dijimos que la fundamental coincide en periodo con la f de t. Esta es la f de t, este es su periodo, ¿sí? Y que si coincide en periodo, coincide también en frecuencia. Ahora, no se parece en nada, hay mucha diferencia entre esta señal en azul y esta señal en rojo, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros ahora empezamos a sumar las armónicas, fíjense cómo a medida que sumamos exactamente como nos decía Fourier, vamos obteniendo cada vez la señal es más parecida. Entonces, en el infinito van a ser exactamente iguales. Ahora eso me lleva a un planteo teórico muy interesante de decir, bueno, quiere decir que el espectro de frecuencia de una señal periódica de este tipo y de cualquier señal periódica en general va a ser infinito. Va a tener infinitas componentes de frecuencia. Y eso va a tener, digamos, un correlato a la hora de querer transmitir esas señales dentro de los medios físicos de transmisión. Porque los medios físicos de transmisión no tienen un ancho de banda infinito. Porque acuérdense que cuando vimos
toda la parte física de las comunicaciones, nosotros dijimos que existe un fenómeno que es el efecto piel, o skin, que a medida que aumenta la frecuencia de la señal, las cargas entran a viajar por la superficie del conductor y no por toda la sección transversal, lo cual implica que llega un punto en que esa señal lo que va a hacer es se va a irradiar al medio atmosférico en una forma de onda electromagnética, a partir de cierta frecuencia. Y podemos modificar la forma de los conductores de manera tal de poder transmitir señales de mayor frecuencia, como por ejemplo los cables coaxiales. Por eso después más adelante vamos a ver cada uno de los medios físicos de transmisión alámbrica. El par telefónico, los cables UTP y sus distintas categorías, el cable coaxial. Y una de las características es justamente que al variar el formato de los cables vamos a poder transmitir señales de mayor frecuencia. Una de las estrategias es tornar los conductores, la línea de transmisión, tornarla sobre sí misma, y eso lo que permite es que se vayan cancelando las acciones inductivas y capacitivas. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos con Fourier es que estamos partiendo de una señal periódica y hemos obtenido su espectro de frecuencia. Si tenemos otra señal periódica, tendremos que hacer nuevamente el cálculo y obtener su espectro de frecuencia. Nosotros nos vamos a centrar simplemente en estas ondas cuadradas, de la cual ya tenemos resuelto, porque lo que nos interesa dentro de las comunicaciones y en ingeniería del sistema es que ustedes entiendan desde el punto de vista cualitativo por qué ocurren estos fenómenos a la hora de transmitir datos. Bien, hasta aquí hemos llegado a evacuar las dudas. Sí, profe. Bien, Yo entonces tengo una ahora... duda. Sí. ¿Toda señal se puede descomponer en un espectro de frecuencias o hay alguna señal que no se pueda descomponer? Toda señal se puede descomponer y averiguar su espectro de frecuencia. Algunas es mucho más sencilla, como por ejemplo si ponemos una señal sinusoidal pura, es la más sencilla de representar porque conociendo la frecuencia y su amplitud sabemos que se representa por un segmento discreto a la frecuencia de la señal sinusoidal. Ahora, cuando es más compleja, cuando esa es la resultante de la suma de distintas señales periódicas, utilizamos como herramienta la serie trigonométrica de Fourier. Acá lo que podemos ver, ahora que han podido analizar el tema, les voy a mostrar un video que nos va a permitir ver tridimensionalmente esto que hemos analizado. Es decir, volvamos acá a esta imagen donde nosotros vemos cómo se aproxima la gráfica resultante a partir de incorporar mayor cantidad de armónicas, ¿sí? Entonces dijimos, si en celeste está la fundamental, y que obviamente la fundamental, fíjense, contribuye con mayor cantidad de energía, tiene un mayor voltaje a esa frecuencia. Ahora, la primera armónica aporta 1/3 respecto a lo que aportó la fundamental. Y cuando acá vemos cuál sería la gráfica resultante de incorporar la fundamental y 4 armónicas, vemos que acá en naranja tenemos la resultante. Ahora lo que vamos a ver es en 3 dimensiones cómo es que esto efectivamente ocurre en una animación tridimensional. Sin antes haber analizado estos aspectos, no sería relevante porque no encontrarían ningún tipo de información en este video. Pero ahora que sí hemos analizado, fíjense que acá lo primero que vamos a ver es la representación de la serie de Fourier, y primero vamos a arrancar con una
función sinusoidal en 3 dimensiones. ¿Cómo va evolucionando? A partir de que el ángulo θ empieza a crecer. Vamos a poner en la pantalla completa. Fíjense cómo va evolucionando. Esto es la definición de cómo encontramos una función trigonométrica. Solo que nosotros siempre la hemos visto representada en el plano. Entonces, cuando limitemos a 2 dimensiones, vamos a ver claramente cuál es la gráfica. Acá en la animación tridimensional nos está mostrando toda la evolución. Estamos viendo la función sinusoidal en 3 dimensiones. Y ahora la vamos a llevar a 2 dimensiones. Estamos generando toda la rotación. Y ahora la llevamos a 2 dimensiones como habitualmente estamos acostumbrados a ver la representación de una función sinusoidal. Entonces fíjense que acá es la función seno de θ, como habitualmente la representamos. Ahora, ¿qué pasa si variamos algunos parámetros, como por ejemplo la amplitud? La resultante, acá disminuyendo a la mitad, sería esto. Significa que el primer segmento inicial que empezaba a rotar es de una longitud igual a la mitad, pero que la gráfica sigue siendo la misma y lo único que ha variado es la amplitud de la señal. ¿Sí? Uy. Acá metí la pata. Vamos a avanzar el video. Vamos a avanzarlo hasta el punto donde habíamos llegado. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando disminuimos a la mitad la amplitud. ¿Cómo se va a modificar? Perfecto. Ahora podemos llegar a variar la fase o la frecuencia. Aquí vamos a variar la fase. En pi. Entonces esto lo único que nos muestra en la gráfica es un desplazamiento. Y acá variamos la frecuencia. Fíjense a la mitad. Entonces ahora vamos a ver en la representación qué ocurre cuando sumamos un término. Fíjense, estamos sumando un término, lo que hace la serie de Fourier, pero que está a la misma frecuencia y fase. O sea, estamos sumando una señal de igual fase y frecuencia y distinta amplitud. La gráfica es la que estamos acostumbrados nosotros, porque hemos sumado dos de distinta amplitud, pero igual fase y frecuencia, lo cual obtenemos una señal sinusoidal con la misma fase y frecuencia y distinta amplitud. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, estamos cambiando la fase de la señal. Estamos retrasando en pi sobre 3 a una de las componentes. Entonces, fíjense que acá ya la forma empieza a cambiar.
Porque lo que yo quiero que vean es de dónde resulta esa gráfica con esos RIP, se llama, con esos sobrepicos que tiene respecto de la señal perfectamente cuadrada. Fíjense que ahora le variamos la frecuencia. Este segmento rojo es de mayor frecuencia que el azul. Y acá está, es 3 veces la frecuencia. Entonces, cuando empezamos a graficar, fíjense que ahora esa trayectoria va a ir describiendo una gráfica que se empieza a parecer a la que efectivamente obtenemos cuando cambiamos su frecuencia. Solo que nosotros estamos acostumbrados a ver esto en 2 dimensiones, pero es lo que está realmente ocurriendo. Por eso es que aparecen estas gráficas más complejas. Entonces, fíjense, si sumamos señales de distinta frecuencia, lo que obtenemos como resultante son estas gráficas. Si seguimos aumentando términos y cada término tiene una mayor frecuencia, fíjense que acá tenemos la que está en rosa, es el que tiene la mayor frecuencia, que sería 5 veces la frecuencia de la fundamental, o sea, esta sería la segunda armónica. Estamos graficando habiendo agregado la segunda armónica, fundamental y una segunda armónica. ¿Qué pasa cuando seguimos agregando armónicas? La tercera armónica, que es con una frecuencia 7 veces mayor. Fíjense, el último en violeta, vemos cómo gira mucho más rápidamente. ¿Y qué pasa si seguimos agregando armónica? La trayectoria final la define este extremo. Entonces, fíjense cómo lo que predijo Fourier, que no tenía la posibilidad de animar, todo esto se lo imaginó. Y que después con estos sistemas de renderización y haciendo uso de las ecuaciones, podemos ver que efectivamente eso es lo que ocurre, que es lo que medimos nosotros con un osciloscopio. Cuando lo llevemos al plano bidimensional, allí es donde vamos a encontrar esa gráfica a la cual estamos acostumbrados a la hora de mostrarlo en forma bidimensional. Entonces, si yo ahora sumo distintas armónicas que se diferencian entre sí por la frecuencia de la señal, que son múltiplos, fíjense cómo vamos obteniendo lo que en la primera animación yo les mostraba. Esto es lo que nos propone Fourier. Pero significa que cada vez aumentamos el ancho de banda, digamos, hasta llegar a infinito, para que sea exactamente igual. ¿Se logró entender esta animación tridimensional? ¿Contribuyó? Sí, profe. Sí, profe. Bastante Profe, claro. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, a la hora de cuando lleguemos al parcial y todo eso, con las filiminas así podemos estudiar o tenemos que agarrar la bibliografía del libro. Para eso está la bibliografía que cita la carta. Ya con eso podríamos rendir bien, o sea, si lo estudiamos o no. Por eso, el proceso cognitivo, lo primero que vos tenés que resolver es si entendés un tema completamente y lo podés explicar con el lenguaje que se usa en ingeniería, en ciencias exactas. El lenguaje es el lenguaje matemático, no el coloquial. ¿Se entiende esto?
Entonces, O sea, mi pregunta, ponele, sería, bueno, llega la fecha del parcial 2 o 3 semanas antes y me siento a estudiar. no, Agarro tenés la que bibliografía. es que ese es el problema. Tenés que estudiar desde ahora. Bueno, Porque desde ahora, ponele, agarro si desde ahora. vos 2 semanas antes, si vos 2 semanas antes te pones a estudiar y dices, bueno, ahora me pongo las pilas y veo de qué se trata, bueno, Claro, vas no llego. no llegás, no hay forma. Queda libre, Claro. profe. No queda libre porque tenés la posibilidad de recuperar el parcial, pero lo que te estoy mostrando es una estrategia. Estos videos y las clases teóricas lo que hacen es ir explicándote con un lenguaje matemático y no en forma cuantitativa, sino cualitativa, el por qué ocurren ciertas cosas con las señales a la hora de propagarla a través de un medio físico de transmisión. Entonces, supongamos que yo te pregunte, ¿por qué se atenúan las señales en una pregunta teórica en el parcial? ¿Por qué se atenúan las señales cuando la inyectamos dentro de un medio físico de transmisión alámbrica? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque ya has tenido una clase sobre física de las comunicaciones y estamos teniendo la segunda clase sobre señales. No, me mato. Claro, porque no vienen estudiando. Porque la respuesta es, por eso digo, la herramienta para ponernos de acuerdo y, por ejemplo, a ver, levantar la mano en un bar, en una confitería, yo levanto la mano, ¿y eso qué implica para el mozo? Y que alguien necesita atención al Bien, cliente. ahora, no hagan eso en Grecia. ¿Cómo? Eso no lo hagan en Grecia, ¿Por qué, profe? porque implica otra cosa, y de muy mal gusto hacer eso en Grecia. ¿Eso qué significa? Bien. No lo hagan. ¿Eso qué significa? Y después lo pueden googlear. Confío en su palabra, profe. ¿Cómo? No, confío en su palabra. Bueno, no Yo confíen. confío. No confíen. Desconfíen de todo lo que yo les diga, incluido en comunicaciones. Esto está todo muy lindo, pero ¿será como dice el profe? Por eso está la bibliografía que cita la cátedra. Vendría a ser nuestra gran Biblia. Es decir, bueno, el profe no dijo tal cosa. Bueno, vamos a ver si en la bibliografía es como dice el profe o este nos está mintiendo. No, sí, coincide con lo que dice. Ah, bien. No nos está mintiendo. Perfecto. Ahora, yo les hice una pregunta. Entonces, ¿para qué usamos las matemáticas? Porque si yo digo raíz cuadrada, aquí y en Grecia es exactamente lo mismo, ¿o no? Porque no es lo mismo que decir raíz cúbica. No es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo en China, en Pakistán. Es un lenguaje universal a través del cual nos podemos poner de acuerdo para todos interpretar un concepto de una sola manera. ¿Vamos bien? Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué se atenúan las señales? Bueno, ahí me tienen que hacer mención a algún concepto matemático que explique lo que está ocurriendo físicamente. Y allí es donde ustedes me tienen que hablar de la impedancia. Es decir, bueno, un conductor se opone al paso de la corriente, no solamente continua, sino también alterna. Eso significa que si es se opone al paso de la corriente continua, la responsable es la resistencia. Y la resistencia, y yo puedo llegar a seguir preguntando, ¿y la resistencia qué es igual? Bueno, la resistencia en un material es directamente proporcional a la conductividad e inversamente proporcional a la sección y directamente proporcional a la longitud. Ah, muy bien. ¿Y cómo se opone al paso de la corriente alterna? Bueno, por eso tenemos que hablar de la impedancia de la cual vamos a utilizar solamente el módulo, porque vamos a tener dos componentes, una real y una imaginaria, y la imaginaria va a representar a la frecuencia. Entonces, la reactancia es la que va a explicar este fenómeno de la oposición al paso de la corriente alterna. ¿Debido a qué? Puede ser otra pregunta, a los fenómenos inductivos y fenómenos capacitivos. ¿Y cuáles son los fenómenos inductivos y cuáles son los fenómenos capacitivos? Los fenómenos inductivos son aquellos por los cuales al atravesar una corriente, un conductor, se genera un campo magnético.
Y la inductancia es la oposición a la variación de ese campo magnético. O sea, si estaba establecido y yo dejo de conducir corriente, se va a oponer a que deje de circular corriente. Y si no estaba circulando corriente, se va a oponer a que circule corriente. Y es Contreras, y sí. Quiere decir que almacena energía magnética, mientras que la acción capacitiva es la acumulación de carga entre dos conductores debido, bla, bla. Entonces, la suma de estos dos factores termina explicando por qué una señal alterna, cuando yo la inyecto en una línea de transmisión, se atenúa. ¿Cómo podemos medir esa atenuación? Bueno, la podemos medir a través de una unidad, que es la unidad que es el decibel, que es una unidad logarítmica. ¿Y por qué hemos elegido una unidad logarítmica? Seguimos con la evaluación. Bueno, porque nos conviene hacer uso de ciertas propiedades que tienen los logaritmos, como por ejemplo, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual a la suma, a la resta del logaritmo del numerador respecto del denominador. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque cuando yo tengo una línea de transmisión, y como sé que se pierde potencia a lo largo de toda la trayectoria, lo que habitualmente hacemos en comunicaciones es incorporar amplificadores que vuelvan a aumentar la tensión que yo inyecté y que fue atenuada por la línea de transmisión. Vuelvo a amplificar, se vuelve a atenuar, vuelvo a amplificar, se vuelve a atenuar. Entonces, la única forma de calcular toda la atenuación completa, incluidas las amplificaciones, es hacer todo el cálculo, que implicaría una división en el caso de la atenuación y una multiplicación en el caso de la amplificación. Y si yo uso esta unidad del decibel, voy a poder convertir los que son productos y cocientes en sumas y restas. Entonces, fíjense que hasta acá estamos describiendo conceptualmente, desde el punto de vista cualitativo, no hemos hecho todavía ningún cálculo, pero hemos usado herramientas matemáticas que unifican el criterio de entendimiento. Por eso es que en estas materias es difícil guitarrear. Pero ustedes ya han aprendido lo que es un logaritmo. Ya han aprendido lo que es una función sinusoidal. Ya han aprendido lo que es una integral. Ya han aprendido lo que es una serie. Ya han aprendido análisis matemático. Y acá lo único que estamos haciendo es usar esas herramientas para describir los fenómenos físicos que están ocurriendo. Y acá la novedad es incorporar la serie de Fourier para describir estos fenómenos físicos que están ocurriendo. Entonces, en la clase teórica, ustedes han tenido una explicación pormenorizada con todas las fórmulas que permiten describir estos fenómenos. Ahora, si no evacúan todas sus dudas, está la bibliografía que cita la cátedra, que puede llegar a tener otras formas de explicarlo, otras formas de usar herramientas matemáticas para explicar exactamente lo mismo que estamos explicando en todo este proceso que hemos arrancado y que llevamos recién 2 clases más la presentación. Pero fíjense que el aprendizaje hasta aquí está en función de lo que yo les había planteado en la primera clase, eutagogía. Entonces fíjense, ante este planteo, por la complejidad de los temas que tenemos que analizar, pero que por suerte se sintetizan, y la pregunta es simplemente, ¿con lo que tenemos en los videos de la clase es suficiente o tengo que ir a estudiar el libro? ¿Eso es eutagogía? ¿Lo que les propuse? Les puse encima link a videos, por las dudas. El concepto de inductancia, que lo tendría que tener claro por física, no está claro. Bueno, les puse un video para que vayan y vean, la inductancia, ¿cómo era? Porque el profe me explicó, pero acá hay una animación en 3D. Y hay miles de tutoriales en internet, de los cuales saqué esta animación en 3D de una universidad de Estados Unidos, que se toman el trabajo de renderizar y mostrar en 3 dimensiones. Quiere decir que ustedes están, la pregunta es por la mínima, no por la máxima. Les dije, los conceptos que vamos a ver son sumamente complejos, pero que se pueden sintetizar y concretizar, pero hace falta de la eutagogía. ¿Cuántos videos tenemos que ver para entender cómo se arregla, cómo se parcha la bicicleta? ¿Se acuerdan que tomamos como ejemplo eso en la primera clase? Había un alumno
El tutorial del control remoto. Eso, ahí está. Fue fantástico. Está la alumna que había, Giovanna era, no. Había una alumna que había arreglado el control remoto. Giovanna, creo que... Profe, era yo. Bien, porque me facilita reconocerlo, viendo los rostros, interactuando, que es una evaluación más continua y otra forma. Así, bueno, Giovanna, tu pregunta, imagínate si otro amigo tuyo te dice, che, ¿y cuántos videos tengo que ver para aprender? ¿Es suficiente con el video que vos has visto? Y no sé, fíjate, con esto estoy proponiendo lo más importante. O sea, básicamente, si te alcanza con eso, eso depende. ¿Lo entendiste al tema o ¿Lo tenés podés que buscar explicar? más? Claro, lo ¿Lo podés podés explicar. O sea, si alguien viene y te pregunta, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se soluciona esto? Vos le podés explicar y que esa persona lo entienda. Eso, Si ese podés, el video te alcanza. Si no podés, el video no te alcanza. No le Ahora, tenés que preguntar a nadie, en realidad es algo que es tuyo. muy bien, muy bien. Por eso es eutagogía, es autónomo el asunto. Si no, vamos a pedagogía y ahí los estoy engañando. Es decir, yo le puedo explicar a alguien de cero y lo mejor es entre pares. Ponemos que decimos, bueno, Juancito dice, che, loco, no le entendí nada al Barbeta, no le entiendo nada. Él explica, pero no le entiendo nada. Bueno, mira, yo sí entendí. Y te lo voy a explicar, Juancito. Mira, Fourier va... Y si Juancito dice, uy, te entendí perfectamente, sé que entonces estoy por el buen camino. Ahora, si Juancito me dice, che, no entiendo nada, entonces, a ver, Juancito, ¿vos sabés lo que es una integral? No, la verdad que ni me acuerdo. Entonces vamos a estar complicados. ¿O no? Porque si yo, Giovanna, en el video te digo, vas a necesitar un destornillador Tor para sacar el tornillo que está debajo de la placa que permite que se levante la tapita. Pues sí, destornillador Tor. ¿Qué es eso? Googleen destornillador Tor, imágenes. ¿Cuántas cabezas de tornillo conocen? El Philip, el plano, pongan Tor y ahí en su browser. Tornillo Tor, imágenes. ¿Lo están viendo? A ver. Profe. Tienen forma de Sí, estrella, profe, tiene los como Tor. estrella. Bien, y pongan Allen, tornillo Allen. Es el que es como el rombo, por así decir. Es parecido, pero no es el mismo. El otro es como una pequeña flor y el otro tiene segmentos planos. Rectos. Sí. Sí. Rectos. Entonces, bueno, y podrá entrar, no va a entrar. Y si no tenés ese destornillador, no vas a poder. Pongan Philip, tornillo Philip. Claro, y si tengo un destornillador Philip y lo quiero poner un Tor, estoy en problema. A lo mejor haciendo presión logro, pero o voy a destruir el tornillo o voy a destruir el destornillador. Entonces, si ustedes tienen que sacar el tornillo Tor, o no les dice, saquen el tornillito, y yo les meto, debe ser Philip, y nada, y debe ser plano, y nada. ¿Qué tengo que buscar? Che, ¿qué forma de tornillo? ¿Por qué no lo puedo sacar? Entonces, ustedes contestaron la pregunta, estuvo magnífico. ¿Cómo tenemos que estudiar? Yo les estoy acercando todo el material en cuanto a la clase, la explicación, y tenemos esta donde ustedes me repreguntan y yo vuelvo a generar estrategias para responderlo. No volver a dar la clase porque no tiene sentido, porque si no, estaríamos en pedagogía. Bueno, en esta clase Fourier. Fourier nos permite, bla, bla, bla. Yo puedo hablar todo el día de esto. Ustedes dicen, ¿cuál es el objetivo de la clase invertida? Que lo hayas visto al video, que hayas tratado de entenderlo. Ahora, si voy a decir 2 semanas, si yo estudio, fíjense cómo comenzó la pregunta, ¿no? Si yo 2 semanas antes me pongo, ¿y todo este trabajo? ¿Ustedes creen que 2 semanas antes van a poder acomodar las cargas?
Está complicado. Giovanni agarró el hueso y no lo largó hasta que lo solucionó. Porque lo tenías desarmado el control. Sí, profe, pero era un video de 10 minutos cuando mucho y estaba ahí. Claro, y bueno, y logró solucionar, pero en algunos casos vas a desarmar y vas a seguir buscando los videos, lo tenés todo desarmado y seguís buscando y a lo mejor te va a llevar un proceso largo hasta que encuentres la respuesta. Yo creo que la pregunta de todos modos estaba más orientada Ajá. para tener un material, porque está bien, yo entiendo y veo los videos, lo que no entiendo también lo busco, Y está la pero bibliografía. exactamente, y al estar todas las materias, supongamos que, no sé, una persona hace 6, 7 materias, que todos los profes hagan lo mismo, no te da el día, profe, para ver todo el material de todas las materias. Por Yo eso. creo que venimos más por ese lado de ver qué lo toman como guía y manejarse con eso. Y ahí hoy me tienen en la clase. Y ustedes están atajando penales en vez de tirar los tiros libres. Porque, ¿qué implica? Es decir, profe, mire, Fourier, cuando usted dice 1/3, qué sé yo acá lo vi en la bibliografía y acá está explicado de esta manera, o a mí, ¿se entiende? Y yo tengo que decir, bueno, a ver, acá me empiezo a ganar la plata. Pero si tengo que volver a dar la misma clase que les di en el video, es porque ustedes no han estado procesando gran cosa. ¿Se entiende? Por eso es que vamos a seguir teniendo clases. Pero, si yo digo, che, estoy complicado porque no me acuerdo barro. ¿Saben lo que es barro? ¿Se acuerdan de barro? Sí, es una regla mnemotécnica que usamos para las integrales. Claro, si no, Así lo tomé yo. claro, si no, no van a la resolución de esto, olvídense. La integral por partes, por sustitución, más o menos cómo funcionaba para entender esto. Si lo quieren entender. Si no, pueden tomar el camino corto y decir, bueno, como vamos a trabajar solamente con este tipo de señales, yo sé que el término independiente igual a 0, o sea, no tiene componente continua, los A sub n son igual a 0 y el B sub n sí tiene un valor, porque no le vamos a hacer calcular estas integrales ni en un final ni en un parcial. Pero tiene una explicación esto. Y el conocimiento va a ser más firme en la medida que entiendan lo que se está describiendo acá, pero no me puedo poner en señales barro o qué es una integral o cómo se define una función por parte, como es esta. Eso viene del análisis matemático. Por eso tenemos que distinguir qué corresponde a un plano de conocimiento y qué corresponde a comunicaciones. ¿Sí? Por eso es que va a llevar un tiempo recapturar los conceptos matemáticos, físicos, pero una vez que eso está ya es esta primera parte, nada más. Después ya empezamos a aplicar todo esto. Bien, y hasta aquí llegamos a la mitad del problema, porque decimos, bueno, si las señales periódicas no pueden transportar información, y acá nos acaban de enseñar cómo ver el espectro de una señal periódica, ¿cómo hacemos para ver el espectro de una señal que no sea periódica, que en definitiva es lo que a nosotros nos interesa? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque eso se los mostré en los videos que les subí respecto a esta clase. Entonces, ahora es mi pregunta, ¿cuál es la estrategia? Porque el video termina hablando de ancho de banda absoluto, ancho de banda relativo. ¿Cómo resolvimos ese problema? Aquí muy lindo, pero solamente hablamos de señales periódicas. Y de una señal periódica, la rectangular, que es la que más o menos se asemeja al pulso rectangular que nosotros pretendemos explicar cómo se propaga dentro de un medio físico de transmisión. Lo que hacía, profe, era, digamos, formular de una forma alternativa usando las fórmulas de Euler. Muy bien, Maximiliano. Va por ahí. Entonces decimos, Maximiliano por lo menos vio el video. Dice, bueno, a ver, sí, bien. Entonces decimos, fíjense, por eso ya trabajaron para nosotros
lo tenemos que amar a Fourier. Se tomó todo el trabajo de decir, bueno, y ahora a ver cómo podemos hacer. ¿Qué hizo Fourier? Dijo, bueno, hagamos una cosa. Hay otra forma, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar con señales no periódicas? Bien, entonces la estrategia fue, primero, hacer una sustitución. Y en vez de trabajar con la serie trigonométrica, trabajar con la serie exponencial. Y para eso hizo uso de las identidades de Euler, ¿sí? Que permite pasar de funciones trigonométricas a exponenciales. Cuando hace todo este reemplazo, obtiene una nueva formulación, porque es exactamente lo mismo, una función periódica expresada a través de una serie exponencial. Inicialmente esto parece, si parfe se nos complicó, los senos y cosenos más o menos los manejamos, pero ahora nos llevan a las exponenciales y esto es complicado. Veamos, inicialmente puede ser complicado. Por eso los matemáticos no buscan complicar, sino realizar algunos cambios de manera tal que sea más sencillo resolver las cosas. Y la función exponencial tiene algo muy particular respecto a las integrales. ¿Qué es lo novedoso de la función exponencial en una integral respecto de una función trigonométrica? Y hay un chiste respecto a esto. Dice, estaban todas las funciones en una gran fiesta. Estaba I a la X charlando con seno de X y ve al fondo que estaba E a la X sola allá. Entonces le dice, E a la X, vení, integrate. Y E a la X le contesta, no, me quedo acá porque es lo mismo. Hay que saber algo de matemáticas. Está bueno el chiste, profe, está bueno. Esto es lo que aplica acá Fourier. Dice, bueno, si yo integro seno, se convierte en el coseno, me tengo que acordar si era negativo, positivo, ¿se acuerdan? Porque están estas reglas de integración. Pero la integral de a a la x, ¿a qué es igual? A la X. Entonces, entonces esto puede ser importante para nosotros. Bueno, veamos si llega algo concreto. Entonces, fíjense que lo que dice, bueno, vamos de nuevo. Tomemos nuestra señal, solo que esta señal, la única diferencia es que se maneja entre 0 y 1, pero estamos en la misma. Y lo único que hace es modificar los límites de integración y distingue lo que es el pulso de lo que es el período. Y fíjense que dice, bueno, el pulso va desde menos tau sobre 2 hasta tau sobre 2. En definitiva, denomina pulso a esta duración del tiempo que la llama tau. Y el periodo va desde este punto a este punto, que es lo mismo consignarlo desde este punto a este punto. Hasta ahí no hizo nada extraño. Renombró, ¿sí? Cambió los límites de integración y plantea la existencia de la duración de este pulso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en base a estos nuevos límites de integración, redefine la función y dice, va a valer A, y obviamente entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. ¿Sí? Y va a valer 0 entre tau sobre 2, que es este punto, y a este lo va a llamar T menos tau sobre 2, que es todo este periodo menos este segmento. Aparentemente acá la complica, ¿verdad? Acá se complicó todo. No, porque veamos. La resolución de Fourier con la serie exponencial dice que va a ser igual a la sumatoria de todos estos términos, los f sub n, y que habrá que calcular, para obtenerlos, hay que calcular de nuevo integrales. No nos podemos salvar de las integrales. Bueno, calculemos la integral con estos límites de integración que tomamos. Bueno, por suerte las exponenciales son fáciles de resolver. Cuando se resuelve esta integral exponencial, multiplicada por la f de t, que ya sabemos que vale o vale a o vale 0, entonces, utilizando estos límites de integración, obtenemos este resultado. Lo que está acá sombreado, en un verde claro, es una función muy conocida para nosotros en el análisis matemático. Porque esto es lo mismo que decir seno de x sobre x, ¿o no?
Es 1, Entonces, notable. ¿cómo? Que yo eso lo tomo en realidad con que incluso si le tomara el límite me daría 1, porque lo puedo transformar en límite notable. Bueno, su gráfica es esta. El límite notable es cuando x tiende a 0. Entonces, Y bueno, por ahí veo también que en la gráfica me da 1. ¿cómo? Que en la gráfica veo, lo que mostré recién, que el resultado sigue siendo 1. Es lo Claro, mismo. por eso. Cuando tiende a 0. Por eso, cuando tiende a 0. Porque si vos calculas seno de 0 dividido 0, ¿cuánto te da? Para todos, ¿eh? Giovanna está Se puede poniendo. dividir por 0. No se puede dividir por 0, pero hay toda una demostración Claro, de que cuando tiende a 0 es 1. Claro, es indeterminado. Entonces, por eso, Giovanna, el notable, lo que sí te acordás, es decir, bueno, el límite notable es que yo puedo definir que cuando x, porque si lo vemos como seno de x sobre x, esto valdría, este sería el eje x y este el eje y. Entonces estaríamos diciendo, cuando vale 0x, que no lo puedo saber porque es indeterminado, como el límite notable, digo, vale 1. Entonces, la gráfica de esa función seno de x sobre x es esta que tengo acá. Solo que ahora el argumento ya no es x, sino es n, que es el término de la serie, que es el primero, el segundo, omega 0, tau, la duración del pulso, dividido 2. ¿Sí? Y lo mismo tengo en el denominador. Por lo cual, la gráfica va a ser esta que tengo acá. Solo que este argumento va a ser distinto, el argumento de la función sinusoidal. Pero la gráfica es esta que tengo acá. Entonces, lo primero que veo es que cuando yo trato de explicar cómo se distribuye la energía o cuáles son las componentes de frecuencia de una función, de nuevo una función periódica, pero hago uso de la función de la serie exponencial de Fourier, la resultante es esta gráfica que tengo acá, y cuando yo voy tomando los distintos términos de la serie, para n igual a 1, n igual a 2, etcétera, voy a obtener de nuevo un gráfico discreto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que yo les expliqué en el video. Porque simplemente estoy haciendo uso de esta función, seno de x sobre x, donde sus cruces son en pi, 2pi, 3pi, etc. Y el cruce acá por el de las ordenadas es igual a 1 para la variable, en el caso seno de x sobre x, para x que tiende a 0, vale 1. Porque en realidad es indeterminado, por eso se convierte en un límite notable. Y cuando decimos límite notable, es justamente uno de los elementos que utilizamos para simplificar las cosas. Son como las librerías que ustedes utilizan en programación de alto nivel. Dicen, bueno, si yo quiero poner un botón acá que haga on-off en HTML, ustedes diseñan la programación de ese botón o usan una librería. Se pueden usar librerías, sí. Perfecto, y simplifica todo. Entonces, es lo mismo que hacemos acá en análisis matemático. Decimos, bueno, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, ¿qué valor tiene? El límite notable, usamos la librería. Límite notable es igual a 1. Listo, nadie la discute porque sabemos que alguien hizo esa pequeña librería y funciona. Esa pequeña librería era el límite notable acá, en matemática. Usamos la misma filosofía. Entonces decimos, bueno, ya sabemos eso. Entonces, a la hora de encontrar los cruces por 0, la distancia entre las distintas armónicas obviamente va a estar dado por la fundamental, que en este caso, dado que para poder graficar tenemos que determinar un periodo y una duración del periodo y una determinada duración del pulso. En este ejemplo particular hemos tomado que la duración del pulso es 1/20 de segundo
y la duración del periodo es 1/4 de segundo. Entonces, dando estos valores y reemplazando en la fórmula, obtenemos que omega 0 es igual a 8pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta distancia van a ser 8pi. Quiere decir que la segunda armónica, la primera armónica, esta es la fundamental, 8pi. La primera armónica va a ser 16pi, la segunda armónica 24pi y así sucesivamente. ¿Vamos bien? Sí, profe, yo tenía duda de por qué tomó esos valores de T, de delta, ¿no? ¿Por qué los tomó? Para dar un ejemplo. Ah, se puede tomar cualquiera, digamos. Cualquiera. Más vale tomar ejemplos que numéricamente sean fáciles de trabajar. Claro, claro. Porque podría haber tomado un 256 avos. Y tau y t un 32 avos. O un 862 avos. Y bueno, y empecemos a hacer las proporciones y nos va a quedar una locura. Por eso es que los ejemplos tienen que ser lo más sencillos posible después a la hora de la operatoria. Es una estrategia didáctica. Sí. Entonces, después decimos que el cruce por cero, que esto sí lo conocemos por la señal seno de x sobre x, era igual, el primer cruce por cero, ¿dónde estaba? En pi. En pi. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos saber cuál componente de armónica es la que está justo en el cruce por cero, vamos a hacer todo este argumento igual a pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de allí despejamos el valor de n. Entonces, t pasa multiplicando, pi pasa dividiendo y tau pasa dividiendo. Los pi se van con los pi y me queda que n es igual a t periodo sobre tau. Y allí está la respuesta porque elegí ese valor. Porque t sobre tau va a ser igual a 5. Porque va a ser la inversa de tau sobre t, que está acá, ¿verdad? Eso implica que va a ser la quinta armónica, la que tiene el cruce por cero. Entonces, si n es igual a 5, será omega 0 por 5. 5 por 8, 40, 40 pi es este punto. Ahora, el segundo cruce, ¿dónde va a estar? Si los cruces eran pi, 2pi, 3pi. Claro, en 80 pi. En 80 pi. Perfecto. Y hasta aquí te dice, profe, pero no hemos avanzado gran cosa porque lo único que hicimos es expresarlo en forma exponencial y analizarlo gráficamente y seguimos teniendo el diagrama discreto. Tienen razón. Y aquí es donde viene la magia de Fourier. Porque nosotros necesitamos un pulso aislado, ¿verdad? No necesitamos que sea periódico porque no transporta información. Necesitamos un pulsito aislado para que después decidamos si vienen muchos unos o muchos ceros, lo que va a ser imprevisible, y eso sí va a transportar información. Entonces, ¿quién me había hecho la pregunta? Profe, ¿por qué eligió esos valores? ¿Quién me dijo? ¿Maximiliano era? Sí, yo, profe. Ya. Bueno, fíjate, esa duda que se te planteó, ¿por qué el profe eligió esto? Es lo que después, fíjense que acá, primer análisis. Si yo dejo tranquilo a la duración del pulso, pero ahora empiezo a variar la duración del periodo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? El pulso lo dejo constante, que creo que era un 20avo, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora me empiezo a aumentar la duración del periodo. Fíjense, ¿qué va a ocurrir con omega 0? Se va a hacer más chico. Exacto, y eso va a implicar que esta línea se va a aproximar a la anterior, ¿o no? Claro, se va a reducir la distancia entre las componentes de frecuencia. Exacto. Entonces, fíjense, a medida que yo vaya aumentando el periodo, en el dominio de la frecuencia empieza a ocurrir esto. Se empiezan a aproximar entre sí las armónicas. Y en el dominio del tiempo, ¿qué está ocurriendo? El pulso acá es igual a 1 y el periodo es igual a 2. Relación 1-2. Acá relación 1-5. Eso significa que seguimos con el pulso acá y el periodo ahora es 5 veces mayor.
20 veces, 10 veces mayor, 20 veces mayor, lo empezamos a aislar al pulso, ¿verdad? Miren la máquina. Y cuando lo hacemos tender a infinito, porque eso los matemáticos lo resuelven, porque si pudieron encontrar el valor de la función sin para x igual a 0, ¿qué valor encontraron? Lo que recién nos decían como límite notable. Era igual a 1, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Eh? Entonces, en matemática no les tiembla el pulso de hacer tender las cosas a infinito, porque si no, los límites no tendrían ningún sentido. ¿Para qué hacemos tender a infinito? Para aproximarnos a una indeterminación y ver si por izquierda y por derecha da lo mismo, decimos, bueno, entonces ahí vale tanto, ¿o no? Es una estrategia de aproximación. ¿Qué es lo que se está utilizando acá? Una estrategia de aproximación matemática. Entonces, ahora tenemos un pulso que sigue valiendo 1 y un periodo que tiende a infinito. Entonces, podemos considerarlo ya un pulso aislado, no periódico. Ahora, eso en el dominio de la frecuencia, fíjense, en una relación 1,2, en una relación 1,5, en una relación 1,10, en una relación 1,20 y en 1,500 ya se lo ve casi continuo. Entonces, cuando tiende a infinito, es continuo. Pero eso que era una suma, cuando t tiende a infinito, se convierte en una integral. Entonces, allí es donde hablamos de la transformada de Fourier. Quiere decir que la única forma de explicar cómo es el espectro de una señal no periódica es a través del uso de la transformada de Fourier, que es la que nos permite pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Todo esto es lo que ustedes van a profundizar cuando vean matemática superior transformada de Fourier aplicada a cualquier señal. Pero nosotros trabajamos con el pulsito rectangular, que es el que termina explicando las características de propagación de la señal a través de un medio físico de transmisión, de saber qué ocurre con la energía, cómo se distribuye esa energía en función de la frecuencia. Por eso es que la usamos como una herramienta, de lo cual sacamos en concreto la gráfica de la función sin, que va a terminar modulando a esa amplitud máxima, que en el caso de seno de x sobre x es igual a 1, ¿sí? Y que en el caso de una señal no periódica va a depender de su amplitud, porque en análisis matemático este valor vale 1, pero en una señal va a depender de la altura de este pulso, que va a ser la letra A en términos generales, digamos. Entonces, ahora, yo digo, bueno, esta va a ser mi distribución de frecuencia para un pulso que no es periódico, que un pulso rectangular. Entonces, fíjense cómo lo solucionaron de una forma muy simple. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Sí, profe. Partimos de la idea de Fourier, solo que en vez de trabajar con la serie trigonométrica, pasamos a la serie exponencial, hacemos uso de las identidades de Euler que nos permiten expresar la serie exponencial. Cuando calculamos la serie exponencial de Fourier para esa señal cuadrada, obtenemos como gráfica resultante la señal sin de x o seno de x sobre x o señal muestreo también llamada, de la cual conocemos su gráfica. Este valor lo obtenemos justamente por ese límite notable, es decir, cuando tiende a 0, esto vale 1. Los cruces por 0 son en pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces, ahora vamos a hacer uso y vamos a interpretar esto. Decimos, bueno, en el dominio del tiempo, fíjense, está graficado en negro, ¿sí? En el dominio de la frecuencia es la gráfica esta que tengo acá en rojo, solo que sabemos que el espectro es continuo.
que acá no se lo graficó para no complicar la imagen, pero tendría que estar exactamente igual que está este. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Tenemos solamente la traza. Bien, ahora, eso representa cómo varía la tensión en función de la frecuencia, pero a nosotros nos interesa la potencia, la distribución de potencia sobre todo. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular la potencia, ¿qué fórmula utilizamos? La potencia que es igual. Tensión por corriente. Muy bien, tensión por corriente. Ahora, ¿la corriente a qué es igual? La tensión sobre la resistencia. Muy bien. Y si ahora reemplazamos en esa ecuación que habíamos puesto P igual a V por I, tensión por corriente, a la corriente la reemplazamos por su equivalente, que es la tensión sobre la resistencia, ¿a qué nos queda igual la potencia? Tensión cuadrado sobre resistencia. Muy bien. Y acá los electrónicos hacemos algo muy interesante. Decimos, bueno, la potencia normalizada la vamos a considerar cuando la resistencia que yo esté utilizando sea igual a un ohm. Miren qué sencillo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la potencia normalizada? Tensión al cuadrado. Tensión al cuadrado. Pero ojo, normalizada, porque la resistencia que estoy considerando es igual a 1. Listo. Entonces la potencia normalizada va a ser igual a la tensión al cuadrado. Entonces fíjense, si la señal sin de X me está representando la variación de la tensión, para representar la variación de la potencia, ¿qué tendría que hacer? Elevar al cuadrado esa función. Exacto, elevar al cuadrado esa función. Entonces, sin de X al cuadrado es justamente la que tengo en esa traza en azul, y obviamente como está elevada al cuadrado no existen áreas negativas. ¿Eh? Por eso es que tengo esta como distribución espectral de potencia, haciendo la salvedad que es normalizado, entendiendo lo que significa normalizado. Usar una resistencia de 1. Listo. Entonces, cuando hablamos de densidad espectral de potencia, estamos viendo la gráfica en azul, que tiene que ser toda continua, porque es un pulso rectangular no periódico. ¿Sí? Y allí se responden todas estas preguntas, que pueden ser preguntas de parcial, de final, que tendrán que explicarla a través del lenguaje matemático, citando desde el punto de vista cualitativo para que todos entendamos exactamente lo mismo. Entonces, si en esta explicación nos paramos acá, nadie sabe lo que es seno de X sobre X, ¿qué tendría que hacer? Entonces, ¿cómo se tiene que estudiar esta materia? Entonces, si Nicolás se acuerda que era seno de X sobre X, seguimos adelante porque la tengo clara. Ahora, si llega a ese punto, ¿qué era seno de X sobre X? No me acuerdo nada, listo, pausa, para la rotativa y me voy ¿dónde? A los apuntes de análisis matemático que rindieron el final y le deben tener todos sus apuntes, las clases, la bibliografía y a ver qué era. O si no, una referencia rápida, me voy a algún tutorial que me explique qué es seno de X sobre X y lo contrasto con la bibliografía para ver si es cierto lo que me están diciendo allí, porque estamos haciendo uso de un lenguaje que es conocido para nosotros y que está refrendando en la bibliografía. Por eso la cátedra cita la bibliografía base con la cual refrendar todos los conocimientos. Pero no hay forma de que nos pongamos de acuerdo en un criterio de análisis si nadie sabe lo que es la función seno de X sobre X y por qué obtiene esta gráfica. ¿Se entiende?
¿Me van siguiendo? ¿Están allí? He perdido sus rostros. Sí, profe. ¿Están vivos? Sí, acá veo. No sé si es porque en esta pantalla, pero la única que veo, Giovanna con la cámara encendida es así. A ver, vamos a ir para otro. De 93 estudiantes, uno solo con la cámara encendida. Es que estamos todos lagañosos, profe, entiendo. Miren esta cara y me animo a salir. Esto es peer-to-peer y el enlace es virtual, pero en los extremos es la realidad. Es lo que hay. Hay una remera que dice es lo que hay. Está muy buena. Un sobrino mío la usa. Es lo que hay. Pero esto es más ameno, puedo ver sus rostros. Si no, como les decía, aparecen clases de espiritismo. ¿Me entendieron? ¿Están ahí? Den una señal. Listo, está ahí, está ahí. Lo tenemos con nosotros, el espíritu de Tomás. Está el espíritu de Tomás, escúchenlo. Entonces, bueno, hasta aquí resolvimos el enigma, es decir, cómo llegamos a explicar cómo esa energía a la hora de tener una señal física real se distribuye en función de la frecuencia. Y acá viene la pregunta del millón de decir, bueno, ¿y esto para qué, profe? Bueno, miren, vamos al tercer video. Decimos, bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Pasemos directamente a esta explicación. Es decir, nosotros vamos a explicar qué pasa dentro de los medios alámbricos, es decir, cables UTP, par de cables telefónicos, etc. Cables coaxiales. Entonces, ahora sí, ya vamos a poder explicar con conceptos que ya hemos analizado matemáticamente. Entonces, supongamos, porque me conviene, porque la gráfica es más sencilla, tomo una señal periódica para controlar qué está ocurriendo con mi medio físico de transmisión. Quiere decir que todo esto es el periodo. Por eso tiene esta forma caprichosa. Porque yo puedo decirles, bueno, ahora calcúlenme la serie de Fourier de esta señal con este periodo que va desde este punto a este punto. Bueno, ¿y cómo tendrán que calcularlo? ¿Cómo se les ocurre? Porque acá hay que ponerse a trabajar, es lo que le van a hacer en matemática superior. ¿Cómo sería su estrategia matemática para resolver Fourier esta señal periódica? Y tendremos que ver el periodo para poder plantear FT, y ahí cuando ya tengamos FT podremos ir planteando y ver cuáles son las frecuencias, o el espectro de frecuencias con el que vamos a poder ir completando la... Pero tengo que resolver la integral, ¿no es cierto? Claro, sí, obvio. Entonces, fíjense que los límites de integración serían entre este punto y este punto. Pero claro, tiene una forma muy caprichosa. Entonces, la estrategia matemáticas sería barrow, es desde este punto a este punto, dividir y tomar esta señal que es muy parecida hasta este punto, que es muy parecida a la que ya hemos resuelto, la integral. Entonces, la voy tomando por partes, dividiéndola en tramos, dividiendo los límites de integración y dividir en varias integrales, sencillas. Pero hay que trabajarlo y luego encontrar los coeficientes y sumar todos esos coeficientes y decir, bueno, esta es la función. Bueno, entonces, incorporo una señal periódica de prueba. La incorporo en un medio físico de transmisión, que en este caso están tornados, eso permite trabajar a mayores frecuencias, pero tiene un límite. ¿Sí? Entonces, si este es el espectro de frecuencia de esta señal, el espectro de frecuencia relativo, es decir, donde creemos que está concentrada la mayor cantidad de energía, porque ya habíamos visto la diferencia entre ancho de banda absoluto y ancho de banda relativo, ¿se acuerdan? Sí. El absoluto es el infinito. El todo. El relativo es donde yo considero que está concentrada la mayor cantidad de energía. Depende de la aplicación que voy a utilizar. Por eso es que puedo tomar el primer nulo, segundo nulo, etc. Entonces, este medio físico lo que va a hacer es recortar la señal, porque ciertas componentes de frecuencia no van a poder atravesar.
Entonces acá gráficamente lo vemos porque para esto nos sirve Fourier. Es decir, todas estas componentes con toda esta energía no va a poder atravesar. Por lo tanto, el pulso se va a ver esta señal periódica bastante deformada. Y puede llegar a deformarse de manera tal que yo no pueda distinguir los valores de tensión, porque si acá dije, en el otro extremo del cable pongo un comparador que compare entre más 5 volt y menos 5 volt, el comparador la única opción es que tenga 5 volt más menos 1 milivolt, y menos 5 volt más menos 1 milivolt, pero si esta señal llegó con 3 volt, menos 3 volt, 2,5 volt, no lo va a poder distinguir, no voy a tener la lectura de la señal. Entonces se va a deformar tanto que no voy a poder leer esa información. Hay profes donde entran los filtros de bajo paso, alto paso y el mix. Pasa alto, pasa bajo. Ese es pasa alto, pasa bajo. Esto se comportaría como un filtro pasa abajo, deja pasar las bajas frecuencias y filtra las altas frecuencias. Por eso terminamos diciendo que los medios físicos de transmisión se comportan como un filtro pasa abajo. Ahora, acá no solamente vamos a tener problemas con el nivel de tensión, sino con el flanco. Fíjense que estos flancos son redondeados y lo veíamos con Fourier porque me están faltando armónicas. Para que sea perfectamente vertical, tienen que ser infinitas armónicas. De lo contrario, empezamos a tener estos pulsos redondeados porque hay un retardo en el tiempo debido a las acciones inductivas y capacitivas que almacenan energía en forma de inducción o de capacidad. Entonces, eso generan retardos. ¿Se acuerdan que yo les mostraba una curva como no obtenía el valor máximo instantáneamente, sino que tenía un retardo en el tiempo? Y es lo que estamos viendo acá como esta rampa. Eso me va a traer problemas de sincronismo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos códigos de línea. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que esto de recortar el espectro de frecuencia nos puede llegar a traer no solamente problemas en cuanto a la lectura de la amplitud de la señal, sino también en cuanto al sincronismo. Entonces, acá es donde yo empiezo a ver que estos conceptos de ancho de banda, es decir, acá nosotros podemos decir, bueno, el ancho de banda absoluto es infinito, de menos infinito a más infinito. Ahora, el ancho de banda relativo es el que yo voy a considerar dónde está contenida la mayor cantidad de energía. Si esta gráfica que tenemos acá representa, obviamente, a la densidad espectral de potencia, cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia, porque ahora tenemos que decidir dónde recortar. Entonces, acá vemos que la mayor cantidad de energía está contenida en este primer tramo hasta el primer nulo. Ese puede ser un criterio para definir ancho de banda del primer nulo. También puede ser de nulo a nulo, porque acá es cero, acá tenemos frecuencias negativas y frecuencias positivas. Puede ser de nulo a nulo, o del segundo nulo, o el de Nyquist, que es justamente a la mitad. Es decir, bueno, la energía hasta la mitad es suficiente. Bueno, son distintos criterios de ancho de banda. Por eso no hay solamente un ancho de banda relativo. ¿Sí? Ahora, tiene que ser suficiente ese ancho de banda que estoy considerando de manera tal que después no afecte y deforme a la señal de manera tal que no la pueda leer. Por eso es todo este estudio que hicimos de espectro de frecuencia y que termina en el concepto de densidad espectral de potencia, que es lo que yo tengo acá, densidad, a ver, está faltando un gráfico. Esta es la densidad espectral de potencia, todo positivo. Es la que finalmente me interesa. Cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia para ver dónde voy a recortar la señal y si esa energía es suficiente como para que la deformación de la señal en la salida sea la mínima posible para que yo pueda distinguir la señal. Este es el objetivo. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Ya estamos en horario de finalización de la clase y sé que algunos tienen que irse a tomar otra clase. Hasta aquí.
Una consulta, o sea, básicamente, normalmente, digamos, vamos a trabajar con las frecuencias entonces relativas. La absoluta es una Exacto, cuestión teórica que definimos nomás, digamos. exacto. Y Vamos. la otra consulta es, porque Sí. recién vimos cuánto podemos definirlo, de nulo, media potencia. ¿Cómo vamos a saber cuál elegir? O sea, ¿cuándo sabemos cuál es la más óptima para trabajar? Bueno, eso es lo que vamos a ir definiendo. Ah, ok. ¿Sí? O sea, habitualmente cuando hablamos de capacidad de canal y hablamos en términos de Nyquist, trabajamos con el ancho de banda Nyquist. Y cuando veamos modem, allí vamos a ver que se trabaja con el de primer nulo. Por eso vamos a ir explicitando esto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la próxima clase ustedes la tienen con el ingeniero Clark. ¿Sí? Yo ya les voy a publicar en autogestión porque van a ver teoría de la información y comienzan con capacidad de canal. Yo les voy a subir el enlace en autogestión para que tengan las clases a través de Zoom con el ingeniero Clark. ¿Sí? Conmigo van a seguir teniendo en la misma, en el mismo enlace. Si modifico algo, se los voy a publicar en autogestión. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, para el viernes, ¿hay que ver algún otro video? A ver, ustedes son el 3K2. Vamos al 3K2. 3K2. No, ustedes van a tener 3 clases con el ingeniero Clark sobre teoría de la información y lo que es velocidad de transmisión y señalización y capacidad de canal. Y luego tener una clase, nos vamos a reencontrar en una clase integradora de todos estos conceptos que venimos desarrollando para decir, bueno, acá paramos la rotativa y decimos, bueno, todo lo que vimos, ¿para qué nos sirvió? Bien. Y a partir de allí, ¿para qué nos va a servir lo que vamos a ver? ¿Cómo encaja con lo que venimos viendo? Por eso vamos a tener una clase integradora donde vamos a hacer este análisis. Pero vuelvo a insistir, si ustedes no vienen siguiendo la materia, esa clase está desperdiciada. Porque van a seguir con el paracaídas, ¿me entienden? Claro, y la otra consulta, Sí. el aula virtual, o sea, en el Moodle, más o menos tienen idea cuándo la van a habilitar. Todavía no está definido eso, por eso estoy trabajando con autogestión. ¿Sí? Toda la información la estoy subiendo en autogestión. Cuando ya habilite el aula virtual, les voy a decir, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar con el aula virtual como repositorio y intercambio de información. Por ahora vamos a trabajar con autogestión. Bueno, consulto porque autogestión 4 normalmente no anda. Claro, por eso bueno, pero autogestión, donde ustedes ingresan a sacar el material, sí está funcionando. Pasa que nosotros cuando entramos a la página, autogestión nos redirecciona a autogestión 4, que ahí es donde está todo lo que nos suben con las notas, los enlaces. Sí. Y bueno, funciona mal. Bueno, imagínense si autogestión 4 funciona mal, ¿cómo va a funcionar el aula virtual? Pero tendríamos 2 lugares para acudir a la información. Están en el mismo servidor. No sé eso, pero sí sé que hay veces que autogestión 4 no anda y el módulo sí. El módulo sí. Bueno, lo que voy a hacer es por eso es que estoy recaudando, a ver, el 3K4, ustedes son 3K2, tengo que ver en qué porcentaje han respondido el F0, el formulario F0, donde estoy recaudando todas sus direcciones de correo, y la idea va a ser enviarles también por correo en forma directa toda la información. ¿Sí? Entonces, por eso también están, creo ustedes, el 3K2 a un 70%. Entonces estoy esperando para hacer un corte y decir, bueno, armo con todos sus mails para enviarles
la información en forma directa, que eso es lo que hice el año pasado tomando en cuenta estos problemas con la plataforma. Pero ya a partir del lunes ya voy a empezar a enviarle. Ahora acuérdense que yo necesito que todos los que están cursando la materia en el 3K2 envíen sus correos para que yo haga este empadronamiento para poder tener un vínculo directo cuando se caigan todas las plataformas. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. Así trabajé el año pasado, aula virtual, autogestión y un enlace directo con ustedes a su casilla de correo que ustedes me envíen. Que normalmente no utilizan la que está en el servidor de la facultad, porque si se cae ese servidor se les cae la dirección de correo. Y la idea es que ustedes puedan tener un vínculo en paralelo, digamos. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, le quería preguntar qué capítulos del libro Stalin entrarían en la primera parte esta que estamos viendo. Del Stalin. Sí. Fijarte lo que es medio físico de transmisión y Sí. Fourier, capacidad de canal, y bueno, la parte de códigos de línea y la parte de puertos que vamos a ver. Yo les voy a subir el material desarrollado, que yo he desarrollado. Van a tener todos esos contenidos en unos PDF que he desarrollado para esos temas. Bárbaro. Gracias. Voy a ver qué capítulos hay. No se vayan, digamos, a medida que yo les voy dando la clase, les voy dando la bibliografía, el contenido, el material. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? De la parte de potencia les subí el material de heurística, que es cómo resolver los ejercicios de atenuación, paso por paso. ¿Lo han visto ese material? Sí, de lo que Sí, vimos en profe, realidad sí, la sí. clase pasada. Claro. ¿Les sirvió? Sí. Bueno, hay ejercicios de ahí se sacan para el final o para el parcial. Ese de 0 dB más 0 dB lo tomamos en el final y muy pocos estudiantes lo podían resolver. Y está todo ahí explicitado. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase, que con ustedes será... Profe, Sí. perdón. Así como subió el apunte de heurísticas, para los ejercicios que vimos, serían los temas de las clases pasadas, para lo que vimos ahora con Fourier y demás, ¿podría ser algo similar? Porque a mí por lo menos me fue muy útil. Bueno, lo que van a tener ustedes son los trabajos, está la guía de trabajos prácticos, que la van a ver con el ingeniero Clark, donde allí van a resolver este tipo de ejercicios. Van a tener el trabajo práctico número 1, ejercicio de teoría de la información, van a ver todos esos ejercicios y también van a ver los ejercicios de atenuación y de capacidad de canal, donde entra lo de Fourier. ¿Sí? Bueno. O sea, ustedes van a ir teniendo este tipo de... los ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos, que está en autoevaluaciones, ahí tienen material, tienen la guía de trabajos prácticos que la pueden ir bajando. Si no, yo se las voy a subir acá también en autogestión, pero ustedes tienen material ahí en autoevaluaciones. ¿Han entrado ya en autoevaluaciones? ¿Han estado viendo el sitio? Hay mucha información allí, distribuida por capítulo. Sobre Fourier también hay material. ¿En la UB, profe? En www.autogestiones.com. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí tienen que ingresar y ese es material que también cada capítulo tiene información y bibliografía para que ustedes puedan verla y analizarla. Por eso hay bastante material disponible para ustedes.
www.autogestion.com.ar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están de acuerdo con la metodología? ¿Les es útil? Por mí, todo bien. Me parece bastante completo, sí. Bueno, acuérdense de contestar los formularios. Ya les voy a enviar otros formularios para que evalúen los materiales que se están subiendo. ¿Sí? Muy bien. No se olviden de escribir presente en el chat. Nos vemos entonces la clase que viene. No, profe. Chao, No, profe, nos vemos, Gracias. profe. No, Gracias. profesor. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar en clase.